Hola, en este video vamos a estar viendo el verbo to be, verb to be. Vamos a estar viendo el verbo to be en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verb to be, affirmative, negative, interrogative. Vamos a iniciar con la forma afirmativa, pero antes de ver la forma afirmativa, recordemos que el verbo to be significa ser o estar. La conjugación del verbo to be en la forma afirmativa es I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás, o también significa usted es o usted está, o puede significar ustedes son, ustedes están. He is significa él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está, o significa eso es o eso está. Y recuerden que lo utilizamos cuando nos referimos a un objeto o a un animal. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. They are significa ellos son o ellos están. Para la forma negativa vamos a estar utilizando el sujeto, la conjugación del verbo to be y luego la negación not. Esto negando de manera corta, ¿sí? Cuando ya estamos utilizándolo en una oración, pues después de la negación not va a ir el complemento. Bueno, por el momento solamente lo vamos a ver de esta manera corta. Entonces, para poder negar podemos utilizar I am not, yo no soy o yo no estoy, o podemos utilizar I'm not, ¿sí? Yo no soy o yo no estoy también significa lo mismo, ¿sí? Solamente que o negamos de forma separada o podemos hacer la contracción entre el sujeto y el verbo to be y luego colocar la negación not. También con you podemos negar you are not, tú no eres o tú no estás, o usted no es, usted no está, o ustedes no son o ustedes no están. O podemos negar utilizando you're not, o podemos negar utilizando you aren't. Tiene el mismo significado, solamente que lo estamos utilizando con una conjugación diferente. Bueno, la conjugación del verbo to be pues va a ser la misma, solamente que podemos negar de forma separada o podemos negar haciendo la contracción entre el sujeto y el verbo to be, o podemos negar haciendo la contracción entre el verbo to be y la negación not. Vamos con el siguiente, que sería he's not, ¿sí? Él no es o él no está, o podemos negar diciendo he's not, o podemos negar diciendo he isn't. También tiene el mismo significado, ¿no? Él no es o él no está, en cualquiera de las tres formas que se utilice significa lo mismo. She's not, ella no es o ella no está, o podemos negar diciendo she's not, o podemos negar diciendo she isn't. La siguiente es it is not, eso no es o eso no está. Podemos decir it is not, o podemos decir it's not, o podemos decir it isn't. La siguiente sería we are not, nosotros no somos o nosotros no estamos. Podemos decir we are not, o podemos decir we're not, o podemos decir we aren't. En el caso de they podemos decir they are not, ellos no son o ellos no están, o podemos decir they're not, o podemos decir they aren't. Recuerden que las tres formas de negar, y en el caso del sujeto hay solamente dos formas, entonces todas estas formas son correctas para poder negar. Y en la forma interrogativa lo que vamos a hacer es primero utilizar la conjugación del verbo to be que corresponde a cada uno de los sujetos, luego utilizamos el sujeto y por último utilizamos el complemento, sea cual sea el complemento que vayamos a utilizar. En este caso yo solamente le he puesto puntos suspensivos para dar a entender que ahí podemos utilizar cualquier complemento, es decir, lo que completa ya la oración, no lo que va a completar aquí la pregunta. Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntar, yo soy una estudiante, entonces puedo decir, am I a student? Entonces, am I, ¿sí? Verbo to be y el sujeto I. Y en el caso de a student, esto sería el complemento. Yo soy una estudiante, ¿sí? Entonces, a eso me refiero en cuanto al complemento. Entonces, puedo decir, am I
más el complemento. Entonces, yo soy o yo estoy preguntando. Bueno, si voy a preguntar con you, pues debo preguntar iniciando con la conjugación del verbo to be, are, luego el sujeto you y por último el complemento. Are you a student? For example, ¿sí? Por ejemplo, ¿eres tú un estudiante? Is he, es él, ¿sí? Más el complemento que vayamos a utilizar. Is she, ¿sí? Entonces miren, primero conjugación del verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento que vayamos a utilizar. Is it, eso es o eso está. Are we, nosotros somos o nosotros estamos. Are they, ellos son o ellos están. ¿Sí? Entonces recuerden que les estoy dando estas explicaciones para que recuerden que primero utilizamos la conjugación del verbo to be y luego vamos a estar utilizando el sujeto y por último vamos a estar utilizando un complemento que queramos utilizar en la oración, lo que queramos preguntar. Y no nos olvidemos del signo de pregunta que solamente se utiliza al final de la pregunta. Y aquí vamos a estar viendo unos ejemplos, examples, ¿sí? Vamos a ver un mismo ejemplo conjugado en las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que yo estoy emocionada de ver a mi amigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo en la forma afirmativa esa oración? Voy a decir, I am excited to see my friend, ¿sí? Yo estoy emocionada de ver a mi amigo, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que estamos utilizando el sujeto, la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto con el que estoy trabajando y por último estoy utilizando todo un complemento, ¿sí? I am excited to see my friend. Yo estoy emocionada de ver a mi amigo. En la forma negativa quedaría I am not excited to see my friend. Yo no estoy emocionada de ver a mi amigo, ¿sí? Entonces, en ese caso estoy utilizando sujeto, verbo to be, la negación not y el complemento. Y en el caso de la forma interrogativa, como les había mencionado, primero se inicia por el verbo to be, luego el sujeto y por último el complemento más el signo de pregunta. Entonces, voy a preguntar, ¿Am I excited to see my friend? ¿Estoy emocionada de ver a mi amigo? ¿Sí? Entonces, este ejemplo quería que lo vieran en las tres formas para que se relacionen un poco más con el tema y sepan mejor cómo trabajarlo. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación y les recomiendo pues que repasen la conjugación del verbo to be en las tres formas. Recuerden que cada vez que ustedes van a trabajar con una oración que tenga que ver con el verbo to be, se debe utilizar la conjugación del verbo to be que corresponde a cada sujeto. Es decir, si en una oración trabajo con I, pues la conjugación del verbo to be va a ser am. Si trabajo con el sujeto you, la conjugación del verbo to be va a ser are. Si trabajo con he, la conjugación va a ser is. Si trabajo con she, sería is. Con it, is. Con we, sería are. Y con they, are. Bueno, entonces les recomiendo repasar este tema. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y espero que les haya servido mucho la explicación. Gracias.